¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Espero estén bien, espero hayan tenido un buen fin de semana. Eh, Les saludo de nuevo desde mi patio. ah, y bueno, contento de que el día esté bonito el día de hoy. Oigan, estaba pensando en cómo, de lo que estábamos hablando, lo que le estaba compartiendo la vez pasada, en cómo esto del virus nos ha quitado muchas cosas. Y estamos en medio de lo que algunas tradiciones, como la tradición católica o la anglicana, llaman la cuaresma, o el periodo de Lent en inglés. Y este es un periodo entre 40 días aproximadamente antes de celebrar la resurrección de Cristo, en donde muchas personas sacrifican algo, como por ejemplo dejan de comer carne o dejan de ver la televisión o alguna otra cosa. Pero esta idea está basada o modelada en los 40 días que Jesús pasó en el desierto en preparación, podríamos decir, para su ministerio aquí en la tierra. Y es una especie de, de tiempo en donde el deseo es enfocarnos en lo que realmente importa. Y yo estaba pensando que con esto del virus viene obviamente mucha necesidad, va a haber muchas oportunidades de unirnos a lo que Dios quiere hacer en el mundo o está haciendo en el mundo. Y va a haber entonces mucha oportunidad de servir al prójimo, a nuestros vecinos, nuestra familia, a desconocidos. Viene un periodo de intensa actividad y este periodo en el que estamos ahorita encerrados es una oportunidad de enfocarnos en lo que es realmente más importante. Y lo que es más importante, como decíamos la vez pasada, hablábamos de confiar en el Señor Jesús en medio de toda esta situación. Pero me quedé pensando un poco en, bueno, ¿y qué significa eso? Es decir, hablamos de tener fe en Él, de esperar en Él, pero ¿alguna vez alguien sustituyó la palabra fe por la palabra amor? Y me gustó mucho porque muchas veces pensamos en fe, creer en Él, por ejemplo, como, como decimos que tenemos fe o que creemos que hace 500 años Cristóbal Colón descubrió América, ¿no? Como se dice, ¿no? O llegó a América. Eh, pero no ese es el tipo de fe del que habla la Biblia y me gusta pensar más en la palabra amor como un sustituto. Eh, o sea, confiar en Él, confiar en Dios, significa amor por Él. Y pensando en esto, me acordé de una historia que está en el Evangelio según San Lucas que me gustaría leer para ustedes y me gustaría irla comentando muy rápidamente porque es una muy buena ilustración de lo que significa tener este tipo de relación de amor con Jesús, con el Señor Jesús, obviamente, ¿no? Pero bueno, entonces voy a leer, está en Lucas 7, por si ustedes la quieren buscar después. Eh, a partir del versículo 36, si no me equivoco. Permítanme un segundo. Ok. Dice así, uno de los fariseos, esto es uno de los hombres religiosos de la época de Jesús, que se jactaban de que ellos eran muy buenas personas. Uno de estos fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. En esta historia vamos a ver que está este fariseo que se llamaba Simón, está Jesús y está una mujer de la cual no sabemos su nombre y esto es muy interesante. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Esa es la única descripción que encontramos de la mujer, que era una mujer pecadora, o sea, una mujer de mala fama. Obviamente no tenía buena reputación. Y cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Estos frascos de alabastro a veces se colgaban aquí en un collar y obviamente eran muy costosos.
Llorando, la mujer se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba a los pies y se los ungía con el perfume. Era tradición en aquella época que se usaban sandalias y obviamente los caminos eran de tierra, que cuando tú invitabas a alguien a tu casa, una de tus preocupaciones eh, era cuidar los pies de la otra persona, ¿no? Darles agua, darles toalla, lavar los pies. De hecho, lo vemos también en el ejemplo de Jesús cuando lo hace con sus discípulos, ¿no? Esto era algo tradicional, pero era algo que hacías por tus invitados, ¿no? Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. El fariseo está juzgando a Jesús, lo está juzgando por relacionarse con esta mujer, porque para él, en su mente, él tiene el derecho de que Jesús le preste atención porque él se considera una buena persona, pero no de que Jesús le preste atención a esta mujer que era pecadora. Pero Jesús sabía lo que estaba pensando este hombre y le dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús platica una historia. Eh, Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Jesús platica esta historia y está hablando, es una historia hipotética, es un ejemplo, una metáfora, y está hablando de dos hombres, uno que debía mucho dinero, y el otro debía poco dinero, ¿sí? Em, pero el punto al final del día es que ninguno de los dos tenía con qué pagar. Eh, Cualquiera de los dos, por lo tanto, podría ser echado a la cárcel. Pero el dueño, el hombre, el prestamista, por generosidad, le perdona la deuda a los dos. Y entonces la pregunta es, ¿quién va a amar más o quién va a estar más agradecido? Y entonces Simón sabe que la respuesta es, bueno, supongo que aquel a quien más le perdonó. Y Jesús le dijo, has juzgado bien, pero entonces Jesús le voltea la historia y le dice, ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrima y me los ha secado con sus cabellos. ¿Tú no me besaste? Como se acostumbraba a dar un beso como saludo, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Jesús le está diciendo básicamente eh, que los personajes de esta parábola básicamente los describen a él y a la mujer, ¿sí? Eh, la conducta de cada uno de ellos delante de Jesús es muy distinta eh, porque ellos están pensando o viendo a Jesús de manera muy diferente, ¿no? El deudor que debía la mayor deuda, obviamente es un ejemplo de la mujer pecadora, es decir, ella sabe que su vida ha sido un desastre, no solamente ella lo sabe, todo el pueblo lo sabe, cualquier persona podía recordarle a ella lo malo que era ella, es decir, su estatus moral era de completa bancarrota, ¿sí? No había forma en que ella pudiera pagar, no había forma en la que ella pudiera convertirse o pasar por una buena persona, no había forma de que ella pudiera enderezar su vida. Pero en algún momento, que no, la historia no nos dice, ella escuchó de este hombre llamado Jesús, que por ser Dios, tiene la capacidad de perdonar pecados simplemente por gracia, así como el prestamista en la historia tiene el poder de perdonar deudas. Y en algún momento ella tuvo que haber experimentado este perdón de forma personal y mejor dicho, tuvo que haber comprendido la aceptación completa de parte del Señor Jesús hacia su vida. Entonces, cuando ella tiene oportunidad,
pues ella no escatima, ¿sí? En darle las gracias y en mostrarle todo su agradecimiento al Señor Jesús, porque ella conoce su condición, ¿sí? Su amargura, su bancarrota espiritual, pero por otro lado, ella conoce la dulzura del perdón de Dios y de la libertad que le brinda, ¿no? Y eso explica por qué está reaccionando así. En cambio, Simón es completamente opuesto y Simón es completamente ciego, ¿sí? Eh, Probablemente cuando Simón escuchó la parábola, seguramente él pensó, bueno, yo soy el deudor menor, ¿verdad? Cuando estaba escuchando esta historia, porque él se estaba comparando, obviamente, con perdón, con el de la mujer pecadora. Es decir, él estaba pensando, bueno, yo soy menos malo que ella, ¿sí? Si ella está en necesidad de que Dios la salve, o de un gran salvador, Simón pensaba, yo necesito menos, yo tal vez solo necesito una pequeña, no, una pequeña ayuda. Y eso hace, su forma de pensar, el compararse con otra persona, hace que él no pueda ver realmente a Jesús. Eh, y eso es algo que a todos nosotros nos impide verlo correctamente a Él, porque siempre va a haber alguien que sea más malo que nosotros. Sí, pero esa no es la forma correcta de juzgar nuestra condición delante de Dios, porque la Biblia dice simplemente en esta historia que Jesús narra, que el punto es que ninguno de los dos, independientemente de cuánto debieran, ninguno de los dos podía pagar la deuda. Sí. Y eso es algo que a Simón le pasa por encima. Él lo que está pensando es, bueno, pero yo debo menos, ¿no? Alguna vez alguien platicó una historia y a mí me llamó mucho la atención, que si tú vas a un cementerio y visitas a una persona que falleció hace 10 años o 20 años y al día siguiente te toca estar en un sepelio, ¿sí? De una persona que acaba de fallecer hace 2, 3 días, podríamos pensar o decir que una persona está más muerta que la otra. Y la respuesta es obvio, es no. O sea, una falleció hace 3 días, la otra falleció hace mucho, pero el punto es que están en la misma condición. Y creo que eso es el punto que Jesús quiere hacerle ver a Simón, que tanto él como la mujer tienen una deuda que no pueden pagar por su pecado. Tanto él como la mujer necesitan del perdón de Dios. Y Simón no lo sabe. Simón no lo sabe y no sabe que él necesita de Jesús desesperadamente para que lo saque de esta deuda espiritual. Y en cambio la mujer sí se da cuenta, ¿no? Entonces, al final encontramos en la historia que Jesús le dice claramente a ella que sus pecados están perdonados, no por sus acciones, sino que eh, porque ella había confiado en Jesús y lo veía de esta manera a Jesús como su Salvador, mientras que Simón no. Y el fin de la historia es muy distinto para cada uno de ellos, ¿no? Pero bueno, eh, permítanme un segundo nada más para ver cómo voy de tiempo. Ok. Este, eh, Quería compartir esta historia porque en un sentido cada uno de nosotros debe pensar en esto, o sea, cómo estoy intentando yo, cuando hablo de confiar en Jesús, cómo me estoy intentando relacionar con Él, como alguien como Simón, eh, que piensa en Jesús simplemente como una ayuda para algo temporal o para un problema temporal o para simplemente mejorar yo como buena persona. O me estoy viendo a mí mismo como alguien como la mujer, de la cual ni siquiera sabemos su nombre, pero que encontró a Jesús todo lo que ella necesitaba, ¿no? Entonces, bueno, esa es
la reflexión que les quería compartir el día de hoy. eh, y de nueva cuenta, eh, pues los invito a que ahorita que estamos sin tantas cosas y sin poder salir y sin poder eh, tener tantas distracciones, busquemos enfocarnos en lo más importante. Y al escuchar una historia como la de este pasaje, como la de esta historia que leímos, nos preguntemos, bueno, ¿qué es lo que Dios me quiere decir a mí y cómo debo de responder en eso, a eso? Bueno, si gustan escribirme o si gustan llamarme o si gustan mandarme un WhatsApp, lo que gusten, estamos a sus órdenes. También, si quieren compartir este video con alguien más, son libres de compartirlo. Este, pues pásenle el link si creen que le pueda servir a alguien más. Hasta pronto, que Dios les bendiga.